Bien, pues vamos a compartir la palabra y la Biblia nos enseña que tú y yo estamos muertos al pecado, pero podríamos decir de una manera simbólica que en parte, es decir, estamos muertos al pecado, porque parte principal o una parte fundamental de entender que el pecado ya no se enseñorea de nosotros es que entendamos o que podamos comprender cuál es nuestra posición, qué somos ahora nosotros, quién es el yo que debe gobernar y que debe reinar en nuestras vidas. Cuando el yo que gobierna y reina en nuestras vidas lo hace en los sentidos, lo hace en la carne, entonces está propenso a equivocarse, está propenso a pecar, porque lo que no proviene de fe es pecado. Pero cuando el yo lo entendemos como hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo, entonces lo entendemos como que somos uno con Cristo. Cristo no está separado de nosotros si somos creyentes nacidos de nuevo. Así es que ahora nuestro nuevo yo, nuestro nuevo hombre, está constituido en la justicia y santidad de la verdad. Es uno perfecto con Cristo. Así es que es muy importante que nosotros podamos entender esto. Y mire, para poder ver la escritura y entender la revelación de lo que somos y cómo hemos sido llamados a vivir en Cristo, le voy a pedir por favor que me acompañe a ver algunos versículos, empezando por Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9. Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice así: y ciertamente, dice el apóstol Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por las obras de la ley, que es por un yo separado de Cristo, no necesariamente en identidad, sino aquel que quizás sea un hijo de Dios, nacido de nuevo, uno en Cristo Jesús, pero no se conduzca conforme al Espíritu, no se conduzca conforme a la palabra, sino en sus sentidos, en su carne. Dice, y ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. Una vez más, quiero puntualizar o quiero enfatizar en esta parte que dice, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. El versículo anterior dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Ahora, acompáñenme en otro versículo y vamos a ir a Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice así: con Cristo, dice el apóstol Pablo, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y después dice el apóstol, no desechando la gracia, pues porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La gracia es el poder de Dios, es el favor de Dios, que no se puede comprar, no se puede merecer. Es un regalo gratuito de Dios, que nos habilita, que nos capacita, que nos transforma cuando la palabra renueva nuestras mentes a la misma imagen de Jesús. Muy bien, ahora dice el apóstol Pablo aquí en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ya no vivo yo. Y a lo que se refiere el apóstol Pablo en principio es que su viejo hombre fue crucificado.
Y cuando habla de ya no vivo yo, es que la influencia del viejo hombre ya no tiene más función, ya no tiene más éxito, ya no tiene más cabida, ya no es hallada. Porque Pablo, así como tú y como yo, si somos creyentes nacidos de nuevo, dejamos nuestra vieja naturaleza porque murió en el Calvario, porque murió juntamente con Cristo en la cruz y fuimos resucitados a una nueva naturaleza. Pero recuerde, fuimos redimidos, fuimos hechos nuevos en nuestro espíritu, no así en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Así es que el apóstol Pablo también dice que como ya no hay una influencia en su ser, un espíritu separado de Dios, pero ahora hay un espíritu que fue creado en la justicia y santidad de la verdad, y él ha aprendido a sujetar su carne, a hacer morir la carne por el espíritu y tener sujetos los sentidos. Entonces también en su alma, inclusive en su cuerpo, ya no vivía él mismo, sino Cristo. Con Cristo estoy justificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. De tal manera, perdón, de tal manera que el apóstol Pablo había sufrido grandes penalidades, grandes, digamos que, tribulaciones y afectaciones por causa del evangelio. Fue apedreado algunas veces y en una de ellas fue muerto. Le dieron latigazos, sufrió en extremo, pero aún en su cuerpo el Espíritu de Dios se vivificaba. El Espíritu de Dios vivificaba su cuerpo para que él pudiera emprender adecuada y correctamente el ministerio, la predicación del Evangelio, de la gracia y de la justicia a los gentiles. Pero el apóstol Pablo, aunque fue escogido de una manera extraordinaria, la fe que le asistía y la gracia que le asistía y el espíritu que le llenaba y que le conducía, el amor que le constriñía, es decir, que le sostenía, no era algo especial, exclusivo para el apóstol Pablo, pero es el mismo amor que nos constriñe a ti y a mí, es el mismo espíritu con el cual fuimos ungidos y tenemos ahora, es la misma unción que nos enseña y tiene el poder para manifestar la gloria y el poder mismo de Dios. Es la misma gracia que nos transforma. Es la misma fe que nos es dada, que viene por la palabra de Cristo. Así es que tú y yo no somos como el apóstol Pablo, pero lo que el apóstol Pablo tenía, lo tenemos tú y yo si somos creyentes nacidos de nuevo, porque nuestras vidas están centradas en Cristo y en las bendiciones que Cristo Jesús ya conquistó para nosotros y nos fueron concedidas por gracia en su obra terminada, completa y perfecta. El mismo apóstol Pedro dice, aquellos que tienen una fe tan preciosa como la nuestra, ¿y a qué se refiere? A que nos fue dada la medida de fe. El mismo apóstol Pablo lo confirma en Romanos capítulo 12, que nos fue dada una medida de fe, nos fue dada la medida de fe, para ser exactos, la misma medida de fe a todos los creyentes. Pero depende de los creyentes que ejerciten la medida de fe, que es suficiente para vivir y reinar de una manera gloriosa, y que Cristo Jesús sea manifestado en nuestras vidas y el poder de Dios se mueva invariablemente a través de nuestras vidas, según el poder que opera en nosotros, cuando nosotros nos ejercitamos en la fe. Muy bien, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice el apóstol Pablo, y ya no vivo yo. Así es que cuando nosotros pensamos en el yo, cuando nosotros nos dedicamos a nuestro yo separados de Cristo, es decir, no ponemos nuestra mente en las cosas de Dios, pero en las cosas de los hombres, en las cosas del yo, entonces podemos ver que muchos viven en su egoísmo, queriendo satisfacer sus propias vidas, y muchos por haber sido fracturado su yo por causa de sus experiencias en vida, quizá en su niñez, en su juventud, viven en extremo, en hábitos, en malos hábitos, en adicciones, en cuestiones, digamos que psicológicamente hablando, destruidas en su identidad, en sus depresiones. Por eso este mundo está viviendo en caos. ¿Por qué? Porque nuestro yo sin Dios, nuestro yo sin Cristo, es un yo que fue constituido por causa del pecado original en caos, en tinieblas,
hecho para perdición. Muy bien, vamos a ir ahora, acompáñenme por favor, a leer en la Escritura Romanos capítulo 6 y vamos a iniciar en el versículo 1. Romanos capítulo 6, versículo 1, dice así que pues diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, fíjese lo que dice la Escritura, los que hemos nacido de nuevo, dice, pero los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Recuerde, el pecado fue el que separó al hombre de Dios. Así es que dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora es importante que entendamos que el pecado fue quitado del medio porque Cristo Jesús no solo cargó con todas nuestras enfermedades, sufrió todos nuestros dolores, pagó todas nuestras deudas por causa del pecado. El pecado fue sobre Cristo en el Calvario y Él obtuvo por nosotros eterna redención. Así es que el pecado ya no tiene más cabida en nosotros porque hemos nacido de nuevo. Y el pecado fue quitado de en medio de tal manera que ahora hemos sido reconciliados con Dios. Por eso podemos entrar a la maravillosa y bendita gracia de nuestro Dios a través de la fe. Porque hemos sido justificados por lo que Jesucristo hizo por nosotros en su obra terminada, completa y perfecta. Jesús pagó todas nuestras deudas y nos justificó. Dice la Escritura que Él resucitó cuando hubo pagado por todas nuestras deudas, por todas nuestras transgresiones, murió por ellas, murió en nuestro lugar y resucitó para nuestra justificación. De tal manera que ahora justificados para con Dios, justificados por la justicia de Dios, tenemos paz para con Dios. Hemos sido reconciliados y tenemos acceso a esta maravillosa y preciosa gracia a través de la fe. La fe que viene por la palabra de Cristo. En ninguna manera dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Porque el vivir en el pecado abre las puertas al diablo para que venga a hurtar, matar y destruir. La paga del pecado es muerte. La condición del pecado o el resultado del pecado es caos, es tinieblas, es muerte. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Cuando nos identificamos en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Cuando entendemos lo que Jesús hizo por nosotros en el Calvario. Cuando recibimos esa ofrenda de Jesucristo. Cuando recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y recibimos el poder de su perdón. Dice, ¿no sabemos que no sabéis que hemos sido bautizados en Cristo y hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Nuestro viejo yo murió ahí, nuestro espíritu separado de Dios por el bautismo, y está hablando de que nos identificamos y nos sumergimos por la fe en Cristo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. ¿Por qué? ¿Por qué dice la Escritura que andemos en una vida nueva? Que podemos andar en una vida nueva. No es una obligación, no es una exigencia de Dios, no, sino el resultado de que ahora somos hijos de Dios, que ahora somos creyentes. Nos ha sido dada toda bendición, hemos sido transformados en nuestro ser interior, en nuestro espíritu, para que a través de la palabra, renovando nuestras mentes, lo hemos dicho una y otra vez, seamos transformados en nuestra alma y en nuestro cuerpo para vivir en la vida abundante de Cristo, para andar en una vida nueva, para vivir como hijos del Rey, en lo mejor de Dios. Así es que, ¿cómo es que podemos andar en una vida nueva? Permitiendo que lo que somos se manifieste, permitiendo que lo que ahora somos se manifieste. No permitamos que el viejo yo, que lo que quedó, digamos que grabado en nuestras almas, en nuestras mentes, en nuestros cuerpos, porque espiritualmente hablando, nuestro viejo yo espiritual murió en el Calvario, murió con Cristo, está crucificado para no resucitar más. Pero hemos dicho una y otra vez que cuando venimos a Cristo seguimos teniendo aptitudes, conocimientos,
comportamientos, sistemas de pensamiento en nuestra mente que no han cambiado, que necesitan ser quitados, que necesitan ser limpiados, que necesitan ser renovados por la palabra de Cristo. Y nuestro cuerpo de inmediato no fue transformado, pero puede aspirar a ser vivificado por el Espíritu Santo en la medida que permitimos que lo que hay en nuestro ser interior fluya, inunde, bendiga nuestra alma y nuestro cuerpo. Pero depende de nosotros. Recuerde, el alma es el centro de la voluntad. Pero cuando permitimos que la palabra de Dios se conciba en el corazón, esa voluntad del yo sin Dios, esa voluntad de la carne, esa voluntad de los pensamientos pecaminosos que quedaron grabados por nuestra antigua manera de vivir, pueden ser transformados, quitados, limpiados por el poder de la palabra y la revelación del Espíritu Santo para andar en una vida nueva. Versículo 3, porque si fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, dice el versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. El pecado por eso ya no se puede enseñorear de nosotros, porque nuestro ser interior, nuestra esencia, nuestra verdadera naturaleza ahora es en la justicia y santidad de la verdad de Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Como creyentes nacidos de nuevo, el pecado no tiene poder sobre nosotros para que nosotros le sirvamos. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo esto, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñorea más de Él, porque murió, por cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Considerados muertos al pecado. Así es que si algo necesitamos entender es que debemos considerarnos muertos al pecado. Y una de las partes fundamentales de esto es lo que el apóstol Pablo expresa en Gálatas y en Filipenses. Necesitamos considerarnos muertos al yo. Nuestro viejo hombre murió, pero necesitamos conectar nuestra alma, nuestros propios deseos, nuestros propios sentimientos, las cuestiones de la carne y aún el reflejo de nuestros sentidos separados de Dios. Debemos considerarnos a todas estas cosas muertos. ¿Y cómo podemos hacer morir las obras de la carne? Por el Espíritu. Pero si no nos consideramos muertos al pecado y no nos consideramos muertos a todas estas cosas que pueden manifestarse en nuestra alma y en nuestro cuerpo, porque lo decimos una y otra vez, no hemos sido redimidos en nuestra alma y en nuestro cuerpo, fuimos redimidos en nuestro espíritu, que ahora es perfecto, que es uno con Cristo, y que por causa de que somos en Cristo uno perfecto en nuestro espíritu, y que una tercera parte de nosotros es Espíritu Santo, una tercera parte de nosotros, o nuestra parte esencial, la parte esencial del ser humano en nosotros es Cristo, porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Es por eso que tenemos entrada gratuita a la vida eterna. Es por eso que tenemos entrada gratuita a la bendición de Dios. Es por eso que podemos aspirar a que se manifieste en nuestras vidas la gloria de Cristo. Pero es importante que entendamos que necesitamos considerarnos muertos al pecado. Debemos considerarnos muertos al yo. El apóstol Pablo decía, todo lo tengo por basura, por el valor extraordinario de conocer a Cristo. Déjeme, solo le repito esto que decía el apóstol Pablo. Decía el apóstol Pablo, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por el valor extraordinario de conocer a Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Así es que fuimos llamados a andar en vida nueva. Fuimos llamados a manifestar a Cristo a través de nuestras vidas. Cristo Jesús, dice la Escritura, que todos nuestros días fueron escritos.
En el libro de Dios, Salmo 139. Y no me refiero a que si usted ha sufrido pérdida, ha sufrido desgracia, ha sufrido situaciones difíciles, Dios diseñó estas cosas para que usted las viviera. No, sino que sin Cristo y sin el ejercicio de la fe y sin la palabra, nosotros no podremos hacer nada respecto a la vida abundante de Cristo, respecto a alejarnos de toda situación de calamidad, de pérdida, de pecado, de consecuencias del pecado. Es decir, aquel que ha experimentado sufrimiento en sus vidas no ha sido porque Dios lo diseñó así, sino porque separado de la fe, caminando en sus sentidos, en su carne, permitió que el diablo viniera a hurtar, matar y destruir. Pero nunca es tarde para vivir en Cristo, para andar en vida nueva. Bien, ahora, acompáñeme por favor a Juan, primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Y lo importante de todo esto es que usted y yo podamos permitir que lo que somos en Cristo, en nuestro espíritu, pueda manifestarse en nuestras vidas. Recuerde que si usted es una nueva criatura en Cristo, si usted es nuevo en Cristo Jesús, si usted es uno con el Espíritu de Cristo porque entendió su condición de pecador y estando en la condición de pecador entendió que Cristo murió por sus pecados para que si usted cree no se perdiera, mas tuviera vida eterna, y usted le recibió, no solo recibió a la persona divina de Jesús, sino recibió su obra terminada, completa y perfecta, y lo que todo esto significa. Porque Cristo Jesús llevó su vergüenza, llevó su dolor, llevó su rechazo, llevó su maldición, llevó la deuda de su pecado, llevó sus pecados, llevó sus enfermedades para que usted pueda disfrutar no solo aceptación, la gloria de Cristo, sino el perdón, la redención eterna, la bendición, la salud, el bienestar, la protección, para que usted sea exitoso en esta vida. Romanos 5:17 dice que si por uno reinó la muerte, por Adán, ¿cuánto más por Jesucristo los que reciban la abundancia de gracia y el regalo gratuito de la justicia reinarán en vida? Fuimos llamados a reinar en vida, no nosotros, sino Cristo a través de nosotros. Nosotros siendo uno con Cristo. Así es que dice la Escritura aquí, versículo 4. Y todo el que practica el pecado practica también infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que el que se manifestó... me regreso.